4 casos de asesinos seriales en Argentina. Número 1. El petiso orejudo. Si nos ubicamos cronológicamente, Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo, es el primer asesino serial de la Argentina. Y es que con apenas 16 años fue detenido y confesó el asesinato de 4 niños. Con una infancia marcada por los maltratos de su padre, solía pasar más tiempo en las calles que en cualquier otro sitio. Se lo considera un asesino serial aunque en realidad tiene pocas víctimas, no porque no las quisiera tener sino porque en muchos casos no le salían o no podía concretar los asesinatos. Entre noviembre y diciembre de 1912 intenta 4 asesinatos con nenes pero solo logra cometer el de Gesualdo Giordano, de 3 años, a quien con la promesa de comprarle caramelos, lo engaña y lo lleva a un galpón. En ese lugar lo golpea salvajemente hasta dejarlo inconsciente y luego le introduce un clavo en el cráneo. Todo lo que él hizo el día de ese crimen quedó en la memoria colectiva como que ese era su modus operandi y se construye la figura del asesino serial, añade Contreras. El petiso orejudo murió el 15 de noviembre de 1944, a los 44 años. Número 2. Matteo Banks. Chacarero argentino de origen irlandés, cobró notoriedad en 1922 por haber cometido un múltiple asesinato. El día elegido para ello fue el 18 de abril cuando disparó su rifle Winchester sobre la espalda de su hermano Dionisio a quien remató con un segundo tiro. El hombre estaba acompañado por su hija Sarita, que también fue víctima de 2 disparos de su tío. Luego terminó con la vida de 2 peones, Juan Gaitán y Claudio Loiza. En su raíz siguieron las muertes de su hermana María Ana, su hermano Miguel, la esposa de Juana Dion y una de las hijas del matrimonio, Cecilia, otra llamada Ana, de por entonces 5 años, fue la única sobreviviente de la masacre. Tras el hecho, el múltiple homicida acudió al pueblo para denunciar que los peones eran los responsables de las muertes. Sin embargo, quedó señalado como el principal sospechoso, aunque repetía una y otra vez en su versión que era inocente. Las inconsistencias y contradicciones de sus declaraciones comenzaron a cerrar un cerco sobre él mismo. Ahora bien, ¿qué lo motivó a hacerlo? Banks estaba completamente arruinado, mientras que sus hermanos tenían una importante fortuna. Terminó por confesar los crímenes, fue condenado a prisión perpetua y enviado a la cárcel. Recuperó la libertad en 1949 e intentó regresar a Azul, pero solo encontró rechazo por parte de los pobladores y decidió trasladarse a Buenos Aires, donde vivió con un documento falso. Murió de un golpe en la cabeza al resbalarse de la bañera. Tenía 77 años. Número 3. Barrera Conchita. Asesinado el 15 de noviembre de 1992, mató a balazos a su esposa, sus 2 hijas y su suegra, en la casona en la que toda la familia vivía en la ciudad de La Plata. El cuádruple homicidio ocupó las principales portadas de los diarios de la época e hizo de que el apellido de este hombre, que en la actualidad tiene 82 años, resuene entre los casos policiales más emblemáticos de la historia argentina. Aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar. Pasé por la cocina y le dije a mi esposa, voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo, porque está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. Me dice mejor que vayas a hacer eso. Anda a limpiar que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan, es para lo que más servís. No era la primera vez que me lo decía y me molestó sobremanera. Al contestarme ella así, sentí como una especie de rebeldía y entonces le digo, el Conchita no va a limpiar nada a la entrada, fue parte de su declaración en el juicio. Enjuiciado en 1995, sentenciado a prisión perpetua, y con la obtención de la prisión domiciliaria en 2008, volvió a prisión en 2011 por salir de la vivienda en la que se encontraba sin autorización judicial. Sin embargo, un mes después la Sala I de la Cámara Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional por considerar que el cómputo de tiempo transcurrido en prisión excedía el de la condena impuesta. En la actualidad, vive recluido. Número 4. Carlos Puig. Carlos Eduardo Robledo Puig, hizo 11 asesinatos. 15 de marzo de 1971, Robledo Puig y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche Namur, Espora 3285, La Lucila, llevándose 350.000 pesos de la época. Antes de huir,
Robledo Puch asesinó al dueño y al sereno del establecimiento con una pistola Ruby calibre 7.65 mientras dormían. El 3 de mayo de 1971, a las 4 de la mañana, Robledo Puch y Jorge Ibáñez ingresaron a un negocio de repuestos de automóviles Mercedes-Benz en Vicente López. Al entrar en una de las habitaciones, encontraron a una pareja y a su hijo recién nacido. Robledo Puch asesinó al hombre de un disparo e hirió a la mujer de la misma forma. Ibáñez intentó violar a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio. Antes de huir con 400.000 pesos, Robledo Puch disparó a la cuna donde lloraba un bebé de pocos meses, quien logró quedar con vida. El siguiente 24 de mayo asesinaron al sereno de un supermercado en Olivos. A mediados de junio de ese mismo año, Robledo Puch ejecutó en la ruta a 2 jóvenes mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual a manos de Ibáñez en el asiento trasero del automóvil de turno. El día 5 de agosto, en circunstancias bastante dudosas, Ibáñez falleció luego de un accidente automovilístico. Robledo Puch, quien conducía el vehículo, huyó ileso de la escena luego del accidente. Hay quienes sospechan que en realidad Robledo Puch lo asesinó. Con la muerte de Ibáñez, hubo un receso en la actividad delictiva de Robledo Puch, la cual retomó en noviembre de 1971 junto con su nuevo cómplice, Héctor Somoza. El 15 de ese mismo mes asaltaron un supermercado en Boulogne, acribillando al sereno con una pistola Astra calibre 32 que habían obtenido pocos días antes en el robo a una armería. 2 días después de este hecho, el 17 de noviembre, irrumpieron en una concesionaria de autos y asesinaron al cuidador. Pasada una semana, fue el turno de otra concesionaria, el Martínez. Redujeron al sereno, le quitaron las llaves y robaron 1 millón de pesos. Robledo Puch lo asesinó de un disparo en la cabeza y, luego, hizo lo mismo con su cómplice, al cual le desfiguró la cara con un soplete para evitar que la policía lo reconociera. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like para más videos así, suscríbete. Saludos.